Amós 9:11. ¿Sí pueden cerrar ahí, por favor? Gracias. Vamos a leer del 11 al 13, y en el versículo 13 es donde vamos a poner atención y es donde vamos a sacar el tema de hoy. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Y luego el versículo 13: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y vea la promesa, o vea la consecuencia de acelerar los tiempos según el versículo 13. Dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Si usted se fija, el versículo 14 y el versículo 15 es consecuencia del 13. Es decir, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Por causa de eso, él va a traer del cautiverio a su pueblo Israel, y se edificarán las ciudades asoladas, y Israel habitará en ellas. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Porque él nos plantará sobre nuestra tierra, y nunca más seremos arrancados de ella, ha dicho Jehová, el Dios nuestro. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la instrucción, por la enseñanza, por la revelación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos estado entrando y hemos estado anunciando la restauración de un tiempo profético, la restauración de una gloria, la restauración de una unción. Y tú te has determinado, Señor, a traer el testimonio de tu Espíritu sobre nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que lo que tú has dispuesto para esta casa, para las familias aquí representadas, que constituyen este hogar espiritual, tú lo actives y que ninguno de nosotros quedemos sin las bendiciones y las consecuencias de esa activación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy, si usted trajo cuaderno, va a anotar mucho, porque por meditando y orando por dirección del Espíritu de Dios, los martes voy a empezar unas clases, una escuela que tiene que ver con la operación del Espíritu Santo en nosotros. Desde un punto de vista pastoral, la operación del Espíritu Santo en nosotros, está en el cuaderno. Desde un punto de vista pastoral, la operación del Espíritu Santo en nosotros es redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Pero en un punto de vista profético, la operación del Espíritu Santo no redarguye de pecado, de juicio y de justicia, porque desde el punto de vista profético, el Espíritu Santo ya nos instruyó anteriormente
para lograr llevarnos al entendimiento pleno del redarguir, de la instrucción y de la corrección en juicio y en justicia. Entonces, ¿de qué se trata la operación del Espíritu Santo hablando de lo profético? La operación del Espíritu Santo hablando de lo profético tiene que ver con lo sobrenatural y las dimensiones manifestativas del reino de Dios. La primera escuela con la que vamos a empezar el martes es, hace tiempo dieron un taller que se llama Laboratorio de Sueños y lo inclinaron desde un punto de vista, vamos a decirlo así, con una tendencia psicológica. No está mal, pero para lo profético no nos va a servir. Entonces yo les voy a enseñar la primera escuela sobre la operación del Espíritu Santo en lo profético, es el lenguaje de los sueños. Entonces el martes, a partir del próximo martes, inician los temas sobre la operación del Espíritu Santo en lo profético, y la primer parte de esa larga escuela es la primera escuela es Laboratorio de Sueños. ¿Por qué hago mención del taller pasado? Para que los que estuvieron en el taller de Laboratorio de Sueños no piensen que va a ser algo similar. No, Laboratorio de Sueños en el pasado se trató del corte de los sueños a través de los estudios de psicología. ¿Está bien o está mal? Eso es cada quien a quien le bendijo o no el tema. Pero para lo profético nosotros vamos a hablar del Laboratorio de Sueños acerca de que los sueños es un lenguaje del Espíritu y es uno de los lenguajes que Dios habla y que el Espíritu Santo usa para darnos a conocer la voluntad de Dios o para activarnos sellos proféticos que van a determinar el curso de nuestra vida muchas veces. Un ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que sueña algo triste y en el sueño usted se despertó inclusive triste o hasta inquieto, angustiado, llorando, y usted no hizo nada con ese sueño, simplemente se despertó y dijo fue un mal sueño, pero ese día, durante todo el día, el caminar se hace pesado, hay desánimo, hay cierta pesadez y se avanza para caminar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque dentro del lenguaje profético hubo un espíritu que tuvo un derecho legal para cazar nuestra alma y activar un sello y hacernos el día carente del propósito de Dios para hacernos caminar en tristeza. ¿Por qué? Porque una persona que camine triste es una persona que poco a poco su oído se va cerrando a la voz de Dios. Una persona que camina en tristeza es una persona que tarde o temprano, si no sale de su tristeza, cerrará su oído a la voz de los hombres. Alguien triste no escucha, tiende a cerrarse, tiende a encerrarse, tiende a hacer un muro de protección, entre comillas, alrededor de ella o de él, pero que es una prisión, y poco a poco va cerrando su oído. Entonces uno quiere hablarle y no puede. Así como se es en la esfera natural, se es en la esfera espiritual. La gente que está triste, lo primero que se apaga a sus oídos es la voz profética del Espíritu de Dios. Entonces en un sueño, cuando hay un sello así, en ese día va a haber carencia de la voz profética de Dios. ¿Cómo se rompe eso? Hay una forma bíblica de romperlo, y eso vamos a ver el martes. Amén. Sí, véngase el martes, oiga, le estoy haciendo promoción para que no me vaya a extender sus vacaciones de lo que llamamos mal llamada Semana Santa y me falta el martes. Hoy vamos a empezar con una serie de enseñanzas que hace muchos años di, alrededor de 9 años, para activar lo profético en la iglesia. Entonces dimos unas enseñanzas y se activó proféticamente la iglesia, pero quien debía de haberse activado no se activó y nos ganamos enemigos. Entonces hoy ni modo que yo mismo sea mi enemigo. Entonces el primer tema de hoy es
Kairos versus Cronos, anótele ahí. Bueno, quiero dar la bienvenida, veo aquí a una persona, ¿no? ¿Eh? No, a ella, digo, iba una persona que yo no había visto anteriormente. ¿Cuál es su nombre? Belia. ¿Viene con Ivonne? No sé. Bueno, bienvenida. Y luego yo ya había visto, pero a la de la izquierda no. ¿Cuál es su nombre? Bienvenida también. Y pues ya, todo el mundo de casa. Casi le doy la bienvenida también. A Mayra, ella es su amada mami. Y por acá, bueno, ya les había dado la bienvenida la vez pasada, bienvenidos también. Y por poco y le doy la bienvenida también allá a la par de alguien, pero no quiero decir quién. Bueno, o sea, todo el mundo sea bienvenido, pero en el sentido de, usted me entiende, ¿verdad? De novatada. Dicen que a las esposas de los ministros de alabanza, cuando vienen por primera vez, se les pone a cantar un salmo a capela, pero como no es por primera vez, entonces usted está exenta. Bueno, anótele ahí, Kairos versus Cronos. Mire, hoy en día anda muy de moda el decir las cosas correctamente, y eso está bueno, pero si yo digo las cosas correctamente sin sustancia, eso que digo correctamente no sirve de nada. ¿Me explico? O también hay cosas que yo las digo bien, pero con una sustancia incorrecta, y no sirve de bendición, sirve de maldición. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Si usted lee en el internet la palabra Kairos y la palabra Cronos y se va a estudiar profundamente el significado de ellas, usted va a encontrar en la mitología griega que Kairos y Cronos era el nombre de unos dioses místicos, de unos demonios místicos. Y usted, si es una persona que le gusta hablar bien, va a decirme, pastor, ¿por qué utilizó Kairos y Cronos como algo correcto si en la mitología griega Kairos y Cronos eran demonios? ¿Me explico? Entonces, si usted va a estudiar, esto se lo digo como cápsula, si usted va a estudiar la palabra Kairos y la palabra Cronos a sus raíces, la palabra Kairos y la palabra Cronos eran unos dioses griegos que tenían dentro de la mitología griega, tenían el control de los tiempos. Uno tenía el control del tiempo de los dioses y otro tenía el control del tiempo de los seres humanos. Eso es Kairos y eso es Crono desde la perspectiva de la mitología griega. Cuando usted se va a estudiar la escritura, usted puede ver en el Nuevo Testamento algunas palabras en griego, y los traductores usaron Cronos y usaron Kairos para hablar acerca del tiempo. Entonces, dado a eso, vamos a dejar de lado un poco los orígenes de la palabra Kairos y de la palabra Cronos, y aunque en la mitología griega signifiquen eso, nosotros vamos a tomar esas palabras y vamos a darle el uso que Dios le da a esas palabras. Amén. ¿Para qué le digo esto? Para que usted no se me vaya a conflictuar. Si es de los estudiosos que al leer Kairos dice, ¿por qué Kairos? Si Kairos era un dios que tenía en control el tiempo de los dioses. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos estudiando mitología griega y ni tampoco nos hace daño conocer que la Biblia habla del Kairos como el tiempo profético que Dios abre para irrumpir en la ventana del hombre. Amén. Entonces, Kairos, vamos a usar esto. Kairos, si bien era un dios de la mitología griega, eso no nos importa ahorita. Nos importa el pensamiento bíblico cuando los traductores del griego al español tomaron esa palabra de Kairos a tiempo. ¿Me sigue? Amén. Porque luego se nos da mucho el legalismo y le cortamos la cabeza a este hombre de Dios. Entonces, Kairos es el tiempo profético
que se abre en el cual Dios irrumpe sobre el hombre. Algunos lo traducen como que es el tiempo de Dios, pero no. Kairos es el tiempo profético que se abre, una ventana que se abre en donde Dios irrumpe en el hombre, en la esfera natural del hombre. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pienso que Kairos es el tiempo de Dios, entonces yo estaría pensando que Dios tiene un tiempo en el cual Él se mueve. Pero si yo entiendo que Kairos es un espacio que se abre en donde Dios irrumpe, yo entiendo que Dios es soberano, no está sujeto a un tiempo, pero Él solamente genera una ventana para irrumpir. ¿Me está entendiendo? Es muy diferente. Una cosa es que yo diga, Kairos es el tiempo de Dios en el cual Él hace las cosas, como muchos lo enseñan. Entonces yo digo, Dios se mueve en el Kairos, entonces Dios está sujeto al tiempo Kairos, y cuando Dios se va a mover es Kairos. Pero no, eso no es Kairos. Kairos es una irrupción, es una ventana, un espacio que se abre en la esfera natural. Es un tiempo profético en el cual se unen cielos y tierra, en el que Dios decide hacer algo. La eternidad habita en Dios. El Kairos es la ventana que Dios abre entre la eternidad y la esfera natural para Él hacer una manifestación, una obra o el cumplimiento de un decreto. Entonces, no se vea Kairos como tiempo. Véase Kairos como la irrupción, la ventana, el espacio que Dios genera para irrumpir sobre lo natural. Amén. Un ejemplo, si usted va estudiando la escritura, usted puede ver que Moisés nace, y cuando Moisés nace, después de 80 años que él nació, se cumplen exactamente 400 años de silencio, de cautividad. Y entonces, esos 400 años de cautividad y de silencio, Dios comienza a hablar con Moisés otra vez. En la historia de Israel, cuando José y los hermanos de José entran a Egipto, Dios hablaba a través de José, Dios hablaba a través de los patriarcas, Dios hablaba a través de los 12 patriarcas de la tribu de Israel. Por causa del pecado de Egipto, cuando José muere, dice Éxodo que había un faraón que no conocía a José, y entonces tiraron un plan los egipcios para meter cautivos a los israelitas. De ahí hasta la edad de Moisés de 80 años se dan 400 años. Eso proféticamente se le llama el primer tiempo de silencio profético, en donde Dios cayó, pesó el corazón de su pueblo y le levantó un libertador para volver a restaurar su voz y volverles a hablar. ¿Me está siguiendo? Ok, en ese tiempo Dios manda a Moisés en un tiempo Kairos. ¿Cómo? Dios abre una ventana en el cual Dios irrumpe, unge a Moisés, le permite nacer, le permite entrar en la casa de Faraón a través de la hija de Faraón. Ese tiempo se le llama el tiempo Kairos porque Dios abrió una ventana en donde el libertador pudo pasar, ser criado, luego ser enviado al desierto y luego volver a libertarlo. Esos 80 años más los 40 que duró en el desierto fue el tiempo Kairos de libertad para el pueblo de Israel. Fue donde se restauró la voz que se había perdido en esos 400 años de silencio. ¿Me está siguiendo? Entiéndase esto. El Kairos no era que Dios estuviera sujeto a un tiempo. El Kairos fue la ventana en la cual Dios hizo eso. Pero no era el tiempo de Dios. Era la ventana en la cual Él movió sus piezas. ¿Cuál es otra diferencia? Si yo digo que Kairos es el tiempo de Dios, entonces yo entiendo que Dios va a hacer lo que tenga que hacer porque es su tiempo. Pero si yo entiendo que Kairos es la oportunidad que se abre desde el cielo para que Dios irrumpa,
yo soy responsable de que el Kairos no se me pase, porque la ventana se puede cerrar. ¿Me está siguiendo? Cerca de 30,000, es más, toda esa generación a la cual Dios le abrió el Kairos no entró, se le cerró. Salieron de Egipto, pero perecieron en el desierto. Los que entraron a la tierra prometida fueron la generación de Josué y de Caleb. Era otra generación. A ellos se les cerró el Kairos. ¿Se entiende la diferencia? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el lenguaje profético usted ya va a elevar su espíritu a tal punto de que usted empezará a entender de Kairos y de Cronos, y el que se mueve en el Kairos gobierna sobre el Cronos. Amén. ¿Qué es el Cronos? El Cronos es el tiempo con el cual el hombre está medido, está sujeto y hace las cosas. Por ejemplo, ¿qué hora es ahorita? Ve ahí, ¿qué horas son? Es la 1:20. ¿A qué hora se inició esto? A las 12. ¿Y a qué horas termina? A las 6. Y luego de 12 a 6, bueno, termina a las 2 en teoría. Si ya son las 2:05 y usted no ve que esto va a acabar, automáticamente le da hambre, aunque haya almorzado a las 11:45. ¿Por qué? Porque el Cronos nos dice los tiempos en los cuales nosotros debemos hacer las cosas y cómo las debemos de hacer. ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Quién fue a trabajar hoy? La mayoría nadie. Pero mañana, todos. Entonces ya usted en su mente está usted por decir, últimas horas de descanso, inicia la cuenta regresiva. Entonces es como si el reloj empezara a caminar para atrás. La angustia crece, la desesperación crece, la frustración crece, porque mañana hay que trabajar. Evidencia de una vida infeliz. Oiga, si mañana es lunes, gobernaremos sobre el lunes igual que hoy y disfrutaremos de lo que Dios ha hecho, porque este es el día que ha hecho el Señor, y nos alegraremos y nos gozaremos en Él, ya sea aquí o en la oficina. Isaac, ya sea aquí o con el Inge Ruiz. ¿Me explico? Pero ¿qué nos domina? ¿Qué nos sujeta? ¿Qué nos mete a un ritmo de vida obligatorio? El tiempo, el calendario. El tiempo da lugar al calendario. ¿Me está siguiendo? El Cronos. Si yo quiero visitar al famoso historiador Rubén Beltrán y yo le digo, oiga, platíqueme la historia de Chihuahua, ¿a dónde cree que él va a ir? Al archivo. ¿Y qué hay en ese archivo? La cronología de lo que ha ocurrido hasta hoy en la historia. Si usted quiere ver qué pasó con los reyes, ¿a qué libro va? Al libro de Crónicas. El libro de Reyes, ahí habla algo, pero la crónica de los reyes. ¿Por qué? Porque cronos, cronómetro, crónica, cronología, tiene que ver con el tiempo en el cual el hombre hace las cosas, cómo hace las cosas, cómo se miden las cosas. Entonces alguien que no estudió lo suficiente dijo, entonces Kairos es el tiempo de Dios. No, acuérdese, se equivocó. Kairos no es el tiempo de Dios. Kairos es la ventana en la cual Dios irrumpe. Pero Dios no tiene un tiempo, a Dios no le acota un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Él quiere, como Él quiere, y Él hace lo que quiere. ¿Me estoy explicando? Él no va a estar acotado por nada. Pero las águilas, la gente profética que aprende a conocer los Kairos, quien vive en los Kairos, gobierna sobre los Cronos. Amén. Cronos se da dentro de la vida diaria. Por causa del Cronos, gente organizada da lugar a los calendarios. El Cronos, si el tiempo existe, desafortunadamente o desgraciadamente, para algunas personas el tiempo pasa.
y, y no te puedo olvidar. El tiempo pasa y se ve en el espejo y dice, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Porque se acuerdan de hace 15 años, Pedrito, por favor. Él es que él es como yo, ¿te acuerdas? Acá, por favor, ahí, para verlo. ¿Cómo? A un lado para que vea Irmita aquí, por favor. Aquí me pongo, mire, para que me vea a gusto. Entonces, el tiempo pasa y nos vamos envejeciendo. Vamos viendo que no hay nada que podamos hacer. Y entonces el hombre levanta dichos que dice, todo por servir se acaba. Porque el tiempo pasa. Entonces el hombre, al ver la necesidad de que no podían hacer nada con el tiempo, levantan calendarios. Y quiero que me pongan mucha atención, porque aquí es donde entra Dios en el asunto. Los calendarios es la estructura que se ideó para regir la forma en que la sociedad debe de vivir. ¿Me está siguiendo? Antes de que los calendarios estuvieran como nosotros los conocemos, los mayas, los incas, las culturas indígenas hicieron sus propios calendarios. Los calendarios que hicieron los indígenas son calendarios cultuales, son calendarios de culto, son calendarios de cultura. ¿Y qué es una cultura? Una cultura es la expresión de adoración en su más alto nivel que una sociedad puede darle a un Dios. Porque antes que una cultura fuese, fue un culto, y antes que un culto fuese, fue un Dios que reveló esa cultura. Entonces, fíjese esto, había los primeros pobladores de México en donde el dios Huitzilopochtli le dijo, en donde vean a un águila posarse sobre un opal y devorarse una serpiente, ahí me edificarán ciudad. Entonces ellos comienzan a vagar. Entonces en el lago Tenochtitlan, sí se llamaba así, ¿verdad? En el lago Tenochtitlan ven esa águila posarse sobre un opal y devorarse una serpiente y dicen, es el Dios del que habla la profecía. Van, se establecen y entonces, eso fue una tribu sacerdotal, y entonces ese Dios les dice cómo edificar la ciudad, dónde edificar la ciudad, cuándo sembrar, cómo sembrar. Cuando los aztecas veían que los cielos se cerraban y no llovían, decían, la Tonantzin, la Coatlicue está enojada, vayamos por las tribus prisioneras y sacrifiquemos sus doncellas para darle de ofrenda de amor a la Coatlicue, y empezaban a matar a las doncellas y a los niños, les sacaban los corazones, y entonces ellos decían cuando llovía, nuestra diosa está contenta. No sé si me estoy explicando. Entonces usted ve pinturas en las paredes, en la historia, en donde los aztecas sacrificaban en las pirámides. El calendario azteca, mis amados del Señor, históricamente hablando, ¿qué cree que era? No, el calendario azteca era la piedra del altar, del altar mayor, en donde los aztecas sacrificaban a sus víctimas para sus dioses. Era el altar. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Que los calendarios nacen de los pueblos indígenas bajo el entendimiento de una operación de un mundo espiritual. Eso es lo que le estoy queriendo decir. Porque si usted estudia los calendarios indígenas antes de que estuviera el calendario grecorromano, que es el que usted y a mí nos rige, antes de eso todos los calendarios tenían su apunte a la adoración a los dioses. ¿Ok? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el diablo imitó la forma en que Dios trabaja con su pueblo. Y el hecho de que el pueblo entienda la forma en que Dios opera con el tiempo, lo pone por encima de la operación del diablo. Ahorita decía la salmista decía algo así: nosotros estamos por encima de las circunstancias, nosotros nos empoderamos, ¿se acuerda de eso? Bueno, ¿cómo? Cuando nosotros nos movemos en la dimensión de Dios,
bajo la visión de Dios, en los planes de Dios, ahí el diablo no puede entrar, no puede subir. El diablo camina abajo, el diablo no puede volar, el diablo circunda abajo. Él es un león que está rugiendo, buscando a quien devorar, pero a la gente profética que está en las alturas de Dios, en la revelación de Dios, ahí el diablo no le pega. La forma correcta de estar por encima de las crisis, de las circunstancias, de lo que tumba a otros y a nosotros no nos tumbaría, es entender la forma en que Dios está operando. ¿Me sigue? Entonces, los tiempos, o hablando de un lenguaje de tiempos y de la restauración de la unción profética, Dios va a trabajar a través de tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos serán las pequeñas irrupciones en las cuales Dios venga a traer una gloria a nuestra vida. Si se nos pasa el tiempo de la visitación de Dios, nos tendremos que esperar un ciclo completo para volver a tener la oportunidad de que Dios vuelva a hacer algo en ese día. Amén. Entonces, los calendarios nacen de la expresión de una cultura a un Dios. Luego, cuando el Papa Gregorio toma el poder y llega y coloniza o evangeliza a los pueblos nativos, hablando de la Iglesia Católica, el Papa Gregorio evangeliza a los pueblos nativos, era necesario para quitarles su poder cultural. Vea esto, amados. Era necesario para quitarles su poder cultural, poderles quitar el calendario. Si no les quitaba el calendario, no podía romperles el poder cultural. ¿Me está siguiendo? Mientras los pueblos conservaran su calendario, el poder cultural seguía. Pero si quería romper el poder de su cultura, les quitaba su calendario. ¿Por qué? Porque si lograba moverles en el tiempo de la forma en que estaban acostumbrados a vivir en adoración a sus dioses, ellos eran un pueblo trabajable para la evangelización. Esa misma estrategia usa el diablo hoy para robarnos la cultura de reino. Nos mete a un tiempo de afán, a un tiempo de estrés, a un tiempo de mundanalidad, y nos hace dejar de ver los tiempos proféticos con el cual el cielo está trabajando a nuestras vidas. Entonces la gente comienza a angustiarse por lo que no tiene, empieza por el materialismo, empieza a desesperarse por las carencias y empieza a olvidar el tiempo profético de cómo Dios está trabajando en su vida. Así opera sobre alguien, sobre una familia, sobre una ciudad, sobre una congregación o sobre una nación. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué ocurrió? Llegó el Papa Gregorio e inventó o trazó un calendario y empezó a evangelizar a los pueblos indígenas a través de los jesuitas. Ellos, cuando los evangelizaban, les enseñaban a sembrar de una forma diferente, les enseñaban a leer, les enseñaban a vivir de una forma distinta, aunque los mantenían en ignorancia. Pero su éxito más grande fue de que pudieron romperle su calendario y los metieron al nuevo calendario que ahora ellos estaban metiendo. ¿Me está siguiendo? Luego, cuando Roma y Grecia se fusionaron en la conquista, se dio a luz el calendario grecorromano, porque al extenderse Roma, los romanos tenían su propio calendario, los griegos tenían su propio calendario, pero el Papa Gregorio tenía otro calendario. Entonces él junta los dos calendarios y da a luz el calendario grecorromano. ¿Cuál es el calendario grecorromano? ¿Alguien sabe? Es el que nosotros vivimos. Si usted estudia, ahora usted me va a decir, oiga, yo vine a un culto religioso, usted me va a decir eso. Yo vine a que me hablaran de Dios. ¿Qué tiene que ver? Oiga, vea, le voy a decir algo y luego ya usted va a ver que mi expresión es correcta. ¿Qué diablos tiene que ver el calendario grecorromano con la Biblia? En la pregunta yo le estoy dando la respuesta. Se la voy a volver a dar. ¿Qué diablos tiene que ver el calendario grecorromano con la Biblia?
Oiga, como usted es inteligente, usted ya sabe la respuesta. Mire, ¿cuál es hasta un gallo se me salió. ¿Cuál es el máximo enemigo que los cristianos apocalípticos le tienen miedo? ¿A quién? ¿Qué? Al anticristo. ¿Sí o no? Lee uno el Apocalipsis y dice uno el anticristo. Las dispensaciones, la gran tribulación, y entonces se asentará la abominación desoladora, el misterio de la iniquidad, el anticristo. ¿Sí o no? Okay. El anticristo, nada puede usted hacer para que no se establezca. ¿Usted cree que si todos los cristianos del mundo nos pusiéramos a orar para pedirle al Padre que el anticristo no se sentara, como dice la Escritura, usted cree que el Padre dijera, cambiaré lo que he escrito para contestar sus oraciones? ¿Usted cree? No. Hay cosas que ya están escritas que por mucho que oremos no van a cambiar, porque Él dijo que ninguna yod o ninguna jota o ninguna tilde sería incumplida hasta el día de su venida. Y Él dijo, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, por mucho que usted y yo oremos, el anticristo vendrá. ¿Sí o no? Ahora, ¿a través de qué viene el anticristo? ¿O cuáles son los poderes? Está bueno el tema. No, el anticristo no tiene nada que ver con culturas. ¿Qué dice la Escritura que habrá cuando el anticristo esté presente? Según la Biblia, ¿qué dice? A ver, apologéticos, amados, ¿qué dice? Vendrá y unificará los pensamientos con paz. ¿Qué más? Ahí está la paz. ¿Qué más? El ecumenismo. Todas las religiones serán una sola. Adiós cultura. Ecumenismo. ¿Qué más? Antes de la tribulación es algo que le tenemos miedo. Eso ya se está dando. Pero ¿qué vendrá? Una sola moneda. Entonces vea, oiga, amados, esto está como para que me invite a comer y luego seguirle enseñando. Fíjese, una sola moneda. ¿Qué pasa si usted falta a trabajar mañana y dice, me equivoqué de día, pensé que era domingo otra vez? ¿Qué cree que diga? ¿Qué cree que le ocurra? Lo descuentan, ¿verdad? Entonces, si la gente que es china, los musulmanes, los judíos, si quieren entrar a los mercados de la bolsa, y para ellos dice que es, aun los musulmanes y los judíos, y dice que es un año en el cual su calendario no se trabaja, ellos no lo trabajan, ellos sí lo trabajan, celebran adoración, pero lo trabajan. ¿Por qué? Porque si quieren pertenecer al mundo de la economía, tienen que meterse al calendario grecorromano. ¿Me está siguiendo? Entonces yo le pregunto, ¿qué diablos tiene que ver el calendario grecorromano con la Biblia? Que el calendario grecorromano es el instrumento que el diablo trazó para romper las culturas y hacer el camino estructurado para que el anticristo se manifieste en el tiempo que Dios determinó. ¿Por qué? Porque cualquier persona que diga, hoy se cierra la bolsa y se abre para comprar o se mueven los mercados de martes a jueves, no importa si está en fiesta de Pesaj, no importa si está en el año del dragón en China, no importa en qué año cultural se está, la gente que necesite finanzas se meterá a lo estructurado por la economía en ese calendario. ¿Me está siguiendo? Y el anticristo tendrá el control sobre la moneda y sobre el calendario. ¿Me sigue o no? Entonces, está bueno el tema, ¿verdad? Ya me quiero ir. Pero
como no es clase de Apocalipsis, vamos a decir que sí hasta que se demuestre lo contrario. Pero por lo pronto, yo quiero que noten algo. Si el calendario grecorromano no nace de Dios, nace de la estructura de una política mundial para establecer el anticristo, significa que el calendario grecorromano tiene una influencia antiprofética que nos quiere meter a la forma de vida, al círculo espiritual del anticristo, haciéndonos la guerra para hacernos sus discípulos en el diario caminar. ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque mire, no sé usted, pero en estos días pasados, sinceramente, ¿quién tuvo una opresión distinta a la de muchos otros días? Como que el ambiente pesado. ¿Por qué? Porque en el calendario grecorromano se celebra una fiesta que no es una fiesta bíblica y menos de la forma en que se celebra, y se desata un manto opresivo y las naciones entran en ese juego. ¿Me está siguiendo? Se abren tiempos. Si usted, esto que le voy a decir no lo va a comprender hoy, pero lo tengo mencionando años. Si usted ve los ciclos de Dios, usted ve que el diablo imitó ciclos, y usted va a ver lo siguiente: la reina del cielo, el espíritu de Abadón y el espíritu de Leviatán se sientan en el segundo cielo a influir sobre el calendario para regir o intentar regir la vida de la sociedad. ¿Cómo trabaja Dios hacia con el hombre? Padre, con ciclos, pero ¿cómo Él se da a presentar? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El enemigo imitó. ¿Cómo imitó? A través de triadas. Entonces, Efesios 6, vaya corriendo ahí a Efesios 6. Comida de águilas, les dije. Y se las estoy dando sin regurgitar. Sin regurgitar. Regurgitar es ese proceso que hace el águila cuando agarra la comida, la mastica y le escupe sobre sus polluelos, sobre sus aguiluchos. No, esto no está regurgitada, les estoy dando la comida. Comida. Oiga, si usted lo agarra y usted parte con el Señor, va directo a sentarse a su derecha. Y que ponga atención. ¿Qué le dije? Efesios 6. Efesios 6, si usted lee ahí, habla de la estructura de maldad que habita en las regiones celestes, que le hacen la lucha y la guerra a los hombres. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Efesios 6:11, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y dice, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes que habitan en las regiones celestes. Esos principados, potestades y huestes que habitan en las regiones celestes son los que le hacen la guerra a usted y son los que le hacen la guerra a mí, para que nuestra vida sea una vida sin frutos, infeliz y en miseria. Ellos no están desorganizados, no están desordenados y no son indisciplinados. El ejército del segundo cielo de Efesios 6:11, que son los enemigos de los hijos de Dios, es un ejército militar que se organiza para destruir el activar profético de los hijos de Dios. Tienen orden, tienen disciplina y entienden de misión, están ordenados, están organizados. Está derrotado, pero muy bien organizado. ¿Me explico? Ok, ellos se organizaron entre principados en triadas para imitar la forma en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la forma en que Dios se presenta al hombre. Entonces, dentro de esas triadas está la reina del cielo, de la que habla Jeremías, está Abadón, de la que habla Apocalipsis, y está Leviatán, del que habla Job. Esas triadas
son los espíritus autorizados para influir sobre el segundo cielo, desde el segundo cielo influir sobre la tierra. Entonces, anote ahí rápidamente para que usted lo estudie. Febrero, marzo, abril y mayo es el turno de la reina del cielo para influir sobre la sociedad. Pregunta, la reina del cielo se le conoce como las perversiones sexuales, todo lo que tiene que ver con la perversión sexual. ¿Por qué? ¿O cómo lo vemos? ¿Qué es lo más esperado en Brasil, lo que era en Nueva Orleans, en el sur de México, en esas fechas? Los carnavales. Hay una activación tremenda en esas fechas. Ok. Febrero, marzo, abril y mayo es la reina del cielo. Influye para atraer suelta una ola de demonios tan fuertes para traer una inclusión de desviaciones sexuales, de perversión sexual. Los tiempos, si ustedes estudien los tiempos en los que se destapa la ola de homosexualismo y lesbianismo, la ola de perversión sexual más dura, es entre esos 4 meses, porque tienen la cobertura y la influencia de la reina. Es comida de águila, se fija. Buena comida. Febrero, marzo, abril y mayo. Junio, julio, agosto y septiembre, Abadón. Abadón es el destructor. Los peores desastres naturales son en esas fechas. Yo ya lo investigué, investíguelo usted. ¿Hay quien preguntó? Huracanes, terremotos, así los fuertes, los violentos, son en esas fechas donde muere gente. Fue en septiembre. Sí, los peores. No, investigue, yo ya busqué. Junio, ¿qué era? Junio, julio, agosto y septiembre. Ahora vea, octubre, noviembre, diciembre y enero es el Leviatán. Ni modo, voy a tener que decirlo. No, el Leviatán es todo aquello que se levanta de una forma, es la soberbia, es todo aquello que se levanta de una forma retante a Dios, porque eso es la soberbia. Quien es soberbio reta. Ahora, sin decir nada para no herir susceptibilidades de nadie, porque hoy también vengo de pastor. Es cuando en el calendario tenemos las fechas cultuales que nos separan de Dios. Empieza Halloween, empieza la fiesta de los druidas, los celtas, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo soy el maestro, decido que no. Triada es 3. No, triadas es. Oiga, usted sirve, cuando usted dé clases de hebreo va a ser una maestra. Todo triadas es, o sea, como trilogía, son tres entidades trabajando. Un trío de 3 tristes tigres. De nada. Ahora, esa operación, sí o sí, le cae a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos, si no vivimos bajo el tono profético y el tiempo profético, estamos influenciados por el otro tiempo. Dígame quién de aquí se libra del tiempo. Solo yo. Porque el tiempo pasa y como el vino. La unción de lozanía. Pero lo interesante es esto. Lo profético y entender los tiempos proféticos nos empodera realmente, porque ni Leviatán, ni la reina, ni Abadón tienen dominio
sobre el kairos de los hijos de Dios. ¿Me está siguiendo? El kairos no es de Dios, el kairos es de Dios para los hijos. Por eso yo le decía, el kairos no es el tiempo de Dios, el kairos es el tiempo de las águilas, el kairos es el tiempo de los hijos, el kairos es el tiempo de la gente profética en donde Dios hace las cosas. Y no importa si en el cronos está cayendo un terremoto del 9.3 en la escala de Richter, o en esa escala, no importa. Si el kairos a mí me habló algo, aunque esté en medio del peor terremoto, el kairos hará que yo me empodere sobre esa circunstancia. Quien vive en el kairos gobierna sobre el cronos. Eso es lo profético. ¿Me sigue? Cuando en el kairos se me dijo tiempo de sanidad, es tiempo de sanidad. Y si abrió un kairos es porque Dios, todas las circunstancias que tire a mi vida serán para sanarme. Cuando se dice tiempo de promoción, es Dios, porque todas las circunstancias que tiren a mi vida serán para promocionarme. Vengan enemigos, vengan amigos, venga lo que venga, todo se suma para yo posicionarme en el kairos. ¿Por qué? Porque el kairos se me entregó a mí. ¿Me sigue? Entonces, la iglesia cristiana sufre porque no entiende los tiempos de Dios. Yo hace tiempo casi cometo un error que nos mando a la religión a todos nosotros. ¿Cuál? Empezó a llegar gente nueva y yo no me acuerdo qué estaba enseñando, ¿te acordarás tú? Pero eran las administraciones proféticas, no la enseñanza. Era activar, ¿te acuerdas de eso? Entonces yo dije, está llegando gente nueva. Dije, no me van a entender. Y me quise regresar y me regresé como un mes. Oiga, hasta yo me aburría de predicar. ¿Por qué? No porque la enseñanza fuera mala, sino porque el tiempo de Dios ya no estaba ahí. Entonces, ¿qué dije? Voy a darle y voy a tirarle. Y le empecé a tirar y la gente empezó a ser edificada, empezó a ser bendecida. Si me equivoco en el tiempo, mando a la religión todo lo que Dios quiere hacer. Porque si lo profético no está activo lo antiprofético. ¿Y qué es lo antiprofético? La expresión de la religión. Gente viviendo un amor con Dios y nunca alcanzando lo que se dispone. ¿Por qué? Porque vive la religión de su corazón, aunque sea cristiana. Y tenemos gente frustrada, tenemos gente estancada, tenemos gente que no avanzó, que no vio, que ha servido preciosamente en la obra del Señor y no ve lo que busca. ¿Por qué? Porque está viviendo una religión, no está viviendo la promoción del calendario profético para su día. ¿Me sigue? ¿Me sigue o no? Había un tiempo de ir a la radio siempre. Había un tiempo de estar en la tele. Había un tiempo de destruyendo barreras. Había un tiempo de muchas cosas, pero había un tiempo donde se tenía que cerrar. Según el calendario profético de mi vida. ¿Me está entendiendo? Dios tiene un calendario profético, eso se mueve en el kairos. Quien gobierna el kairos, gobierna el cronos. O predicaremos siempre lo mismo, o hablaremos siempre lo mismo, cantaremos siempre lo mismo, o haremos siempre lo mismo, bendeciremos las mismas tierras siempre. ¿Sí me entiende lo que quiero decirle? En el kairos yo empiezo a entender mi calendario profético, en donde el Padre irrumpirá para que aquello se cumpla. Y déjeme le digo, nadie detiene la operación del Padre cuando se asocia a un entendido con Él. Nadie. Y voy cerrando con esto, porque yo voy a despertar. ¿Sabe por qué yo sé que Dios traerá lo profético? Porque ya Dios habló a mi vida diciendo, este es un tiempo en el cual tú tienes que educar a la iglesia en lo profético. Entonces yo empiezo a enseñarle de lo profético. Entonces es comida de altura. ¿Por qué? Porque en otro tiempo enseñábamos otra cosa y era una buena comida, pero no era una comida de altura. ¿Qué ocurre? Cuando estaba, vea esto, vea el poder del kairos sobre el cronos.
pero se está grabando.